una guía que baja Nación para el manejo de los pacientes chagásicos, ¿sí? Vamos hasta lo que lleguemos. Calculo, yo estimo que aproximadamente serán entre 15 y 20 preguntas. Bueno, comenzamos. Profe, ¿cuándo nos Bien. avisan los horarios? Yo calculo que ahora ni bien termine, bueno, hoy no creo, seguramente mañana les ponga de apellido, pero va a ser en realidad cada una hora los voy a programar. De 17 a 18, 18 a 19, 19 a 20. Perfecto, gracias. No, nada. Cualquier cosa, si surge algún inconveniente, porque puede pasar, y haya una persona que me diga, che, mira, yo estoy trabajando, no puedo, llego justo, o lo que sea, lo charlamos. Lo único por lo cual me interesa que esté organizado es por el tema de las aulas, ¿sí? Para que ustedes estén cómodos y también para que sea un proceso de, bueno, terminé mi examen y me voy. Nada más que por eso, ¿sí? Cualquier situación en particular yo la voy a considerar porque también sabemos que la clase es más tarde y que, bueno, hay gente que ya está acomodada con cierta forma y, bueno, vale la pena decir también que si podemos acomodar y me dicen, che, yo necesito ir al tercer grupo, bueno, lo vemos. O la gente que es de lejos me dicen, che, mira, yo no tengo otro colectivo, lo que sea, bueno, veremos. Mientras haya disponibilidad, yo no tengo ningún inconveniente. Bien, comenzamos. El tema de hoy va a ser Chagas, ¿sí? Chagas, una enfermedad que nosotros no la consideramos como, por así decirlo, de forma socialmente como Argentina. Nosotros siempre a esa enfermedad la sectorizamos en una parte de nuestro país que es el Chaco habitualmente, parte de Formosa. Sin embargo, se puede considerar que es una endemia. Tiene que ver directamente con el tipo de clima que se maneja en estos lugares. No solamente va a afectar a Argentina, sino que tiene varios puntos y el territorio es un poco más extenso de lo que nosotros creemos. Cuando en otra oportunidad, charlando sobre otras enfermedades, hablábamos de los territorios, las poblaciones, recuerdo perfecto que algunos de ustedes dijeron, bueno, no, pero es en el Chaco por las condiciones, por la falta tal vez de insumos, por la falta de elementos básicos como por ejemplo el agua, el acceso al agua potable, a paredes de materiales más específicos. Y bueno, sí, son factores predisponentes, pero en todas las provincias encontramos, perdón, en varias provincias encontramos ese tipo de condiciones y no necesariamente vamos a decir que tenemos o estamos en presencia de pacientes que puedan llegar a tener Chagas en ese asentamiento o en ese lugar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Da la casualidad que por el tipo de clima, en el caso de Argentina, y por el tipo de viviendas que tienen, en los sectores, como vuelvo a decir, el noroeste, noreste del país, genera una predisposición mucho mayor. Partamos de la base. En el caso del Chagas, no es una enfermedad nueva, ¿sí? Desde el 1909, Carlos Chagas, médico brasilero, empezó a indagar, ¿sí? Sobre una enfermedad de origen parasitario, ¿sí? Que causaba dolencias a los pacientes y que en su gran mayoría estaba asociada a enfermedades cardiológicas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También a la enfermedad de Chagas se la considera como, o se la nombra, y seguramente más de alguna vez la habrán escuchado, como enfermedad de Chagas-Massa, ¿sí? De Chagas-Massa. Por ahí, así, de Chagas-Massa, por ahí no, en la actualidad tanto no se habla, incluso en los trabajos
que uno puede llegar a ver o las pocas campañas que hay a nivel nación, siempre decimos enfermedad de Chagas. ¿Por qué Chagas? Porque también hubo otro médico, Carlos Chagas, que lo que hizo fue completar la información que devino de las investigaciones que hizo Chagas en su momento. Terminó de completar, abarcando más específicamente el comportamiento que tenía este tipo de vector, que era la vinchuca, entre tantos, porque hay varios vectores, no solamente se habla de vinchuca, por eso siempre se lo asocia con artrópodos como por ejemplo la chinche, porque las chinches, de acuerdo al país del que estén hablando, en algunos casos predomina una sobre otra. Nosotros acá en Argentina siempre hablamos de la vinchuca porque es la predominante, pero no es la única. Entonces, tanto Chagas como Massa lo que hicieron fue ampliar el conocimiento, puntualmente más Massa que Chagas, eh, para poder llegar al alcance de que no solamente íbamos a hablar de una enfermedad que afectaba el corazón, sino también de una enfermedad que se puede considerar sistémica, que puede atacar varios lugares y que no siempre se va a comportar de la misma manera. ¿A qué les hace referencia o qué les viene a la cabeza cuando alguien habla de algo agudo? Cuando te dicen esto es una fase aguda, esto es Algo crítico. Avanzado. crítico no, Resuelve avanzado en no. poco tiempo. Claro, que es algo repentino. Siempre que ustedes lean en cualquier, les vuelvo a repetir, más allá de microbiología, me interesa que ustedes el día que vayan y lean alguna historia clínica o que lean algún diagnóstico, interpreten. Siempre que ustedes lean agudo, hace referencia a que fue repentino, que fue en un muy corto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes dicen entró con un dolor agudo, un dolor que fue repentino, tiene un abdomen agudo, ¿sí? Abdomen agudo en este momento, repentinamente le duele el abdomen, ¿sí? Puntualmente, en este caso con la enfermedad del Chagas, se habla de síntomas y de signos agudos. Pero también, como muchas enfermedades, lo vimos también con VIH, luego pasa un tiempo en el cual no se representa ningún tipo de síntoma ni signo. Entonces la persona puede creer que no está infectada, y puede ser también que nuestro cuerpo, cuando manifieste algún tipo de síntoma, ya sea demasiado tarde y en este caso el compromiso de la salud de la persona sea importante. Si yo le digo y les pregunto a toda la clase, ¿problema de qué órgano se asocia con el Chagas? Ustedes me van a decir corazón. El corazón. El corazón, ¿sí? De hecho, un paciente que dio reactivo en análisis de hepatitis B o reactivo en un análisis para, bueno, sífilis, VIH, lo van a mandar al infectólogo. Habitualmente, en el caso de un paciente que da reactivo para Chagas, se lo manda al cardiólogo. Ahora, no siempre es así, ¿sí? Hay una realidad y es que más del 4% del total de los pacientes, entre el 20 y 30%, hacen cardiopatías. Cardiopatías desde que va desde una insuficiencia cardíaca hasta problemas en la conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Ahora, también hay una gran cantidad de pacientes que no atraviesan este tipo de problemática, atraviesan otra problemática que es precisamente por el órgano que afectó la enfermedad, que puede ser estómago, intestino grueso, esófago. Bueno, esófago es uno de los órganos que se ve afectado y habitualmente la gente no lo conoce. Entonces, a veces te dicen, el paciente tiene, te voy a escribir, un megaesófago por Chagas.
y está internado porque tiene que hacerse una cirugía y necesitamos 10 unidades de sangre. Y uno, como un megaesófago de Chagas. Claro, ¿por qué? Porque la enfermedad se depositó en este caso en lo que es el sistema digestivo, no en el corazón. Eso también es importante que como trabajadores de la salud conozcamos. Te dicen, el paciente tiene un megacolon. Siempre que escuchen colon va a ser intestino grueso solamente, ¿sí? No habla de intestino delgado. Siempre que ustedes lean algo que diga entero, referido a abdomen, hace referencia a intestino delgado. Pero siempre que ustedes escuchen colon, es intestino grueso. Hago esta salvedad también porque es importante, sobre todo cuando lo tengan que estudiar, o cuando lo tengan que leer o ver de algún paciente que te diga, tiene una enteritis. ¿Una enteritis? Ah, bueno, inflamación en intestino delgado. Entonces, de acuerdo a dónde afecte la enfermedad, es el especialista que lo va a tratar. Puntualmente en Chagas, muchas veces lo que sucede es que puede haber una fase aguda donde la persona se enferma, donde manifiesta ciertas, ciertas contraindicaciones, cierta molestia, y luego la persona deja de tener esa molestia. Y luego cuando vuelve a tener algún tipo de significancia corporal, ya la enfermedad está más acentuada. Con esta introducción, más o menos, llegamos a unificar algunos conocimientos que ya los teníamos de antes y otros que van a ser completamente nuevos. Nosotros hoy nos vamos a encargar de describir puntualmente la conducta de este tipo este tipo de enfermedades y puntualmente de la gente que lo produce, ¿sí? Hablando un poquito, dijimos que, y repasando un poquito, dijimos que tanto el doctor Chagas como el doctor Carlos Massa fueron complementando la información. Enrique Tejera también lo que hizo fue extender un poco más y hablar de los vectores que lo iban a transmitir. Y empezamos a hablar del Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que es particularmente el agente que a través de la vinchuca va a generar la infección por Chagas, ¿sí? Por eso no va a ser extraño si ustedes cuando escuchen hablar de Chagas, escuchen hablar de una tripanosomiasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay Trypanosoma cruzi. Les digo esto porque en los libros ustedes lo van a encontrar como T. cruzi, cruzi con una Z. Es el tripanosoma el que va a estar relacionado a este tipo de enfermedad. Pero siempre cuando hablamos, y particularmente acá en Argentina, del vector por excelencia, decimos vinchuca. Y yo escribí la palabra probóscide, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon? Yo la nombré en otro caso, al principio, cuando hablábamos de endemia y demás. ¿Le hace referencia a algo? ¿Les rememora algo? Porque es una característica, ¿no? No, profe. La probóscide es la posibilidad que va a tener este tipo de vector para poder tener un vínculo, en este caso, con la persona o con el elemento. La probóscide es lo que tiene los insectos que pueda permitir o lo que lo pueda convertir en un hematófago. Un hematófago se alimenta de sangre. Cuando nosotros hablábamos de la Aedes aegypti en dengue, decíamos, cuando pica, transmite a través de esa picadura el virus del dengue, pero pica porque tiene probóscide, ¿sí? Porque tiene una punta, una prolongación en su cabeza
que tiene la posibilidad de estar erguida, ¿sí? Es duro. Entonces puede atravesar la dermis y alimentarse de los capilares. Bueno, con la vinchuca pasa lo mismo. La vinchuca que va a tener el contacto con el ser humano puntualmente va a ser una vinchuca que pueda tener la capacidad de ser hematófaga. En el caso de las vinchucas, la gran mayoría lo son. En el caso de los mosquitos, por ejemplo, no. Solamente las hembras. ¿Por qué? Porque el mosquito hembra es el que va a colocar los huevos y va a necesitar la sangre para la maduración de esos huevos y para que nazcan nuevos mosquitos. El mosquito macho no pica, no se alimenta de sangre, se alimenta de otros compuestos, generalmente por eso lo van a ver que los mosquitos están, y puntualmente al macho, va a estar adherido a las plantas, ¿sí? Eh, no así las hembras. Las hembras van a buscar tener, conseguir sangre para la reproducción. Bueno, en el caso de la vinchuca, se habla que cuando va a picar necesita sí o sí tener este elemento. ¿Sí? Sí o sí. ¿Para qué? Para que se produzca la entrada al cuerpo y a través de este elemento la succión. Y es acá donde empezamos a tener una gran variedad de equivocaciones, porque nosotros creemos que a través de la picadura es donde se genera el traspaso de la enfermedad, en realidad en este caso del parásito. Y no es así. La realidad es que en este caso va a entrar el parásito, pero no a través de la picadura, ¿sí? Directamente, sino que va a entrar a través de esa picadura, pero indirectamente. ¿Cómo? La vinchuca pica a la persona, la vinchuca tiene que estar infectada o tiene que estar, en este caso, mejor dicho, habitada por el parásito. Una vinchuca que no tenga el parásito no va a ser un vector, porque precisamente no va a funcionar como un medio para producir la enfermedad. Solamente produce la enfermedad una vinchuca que contenga el parásito. Esto es algo que es crucial, porque si no a veces se tiene la idea de tengo una vinchuca y la vinchuca siempre Chagas. No, tiene que ser con una vinchuca que tenga el parásito en su interior. ¿Y por qué a veces lo tienen y a veces no? Porque depende mucho también de cómo es la zona. Posiblemente una vinchuca que no tenga las condiciones que hay en ciertos lugares que conviertan esa enfermedad endémica, no vaya a tenerlo como una que sí puede estar en un lugar que hay. Por ejemplo, ¿Y la una vinchuca cómo se contagia, profe? Por por eso, ejemplo, por ejemplo, alimentándose de un humano enfermo, por ejemplo, alimentándose de un humano que está enfermo, puede ¿qué chupan pasar. sangre? Perdón, que chupan sangre. Sí, Ah, chupan sangre es el término hematófago. sí. Es hematófago. Sí, sí, se alimentan de sangre. ¿Cómo? Bueno, en algunos casos podemos encontrar que hayan lugares donde te puede pinchar, iba a decir, te puede picar una vinchuca y sin embargo, como vos no padeces ninguna enfermedad, la vinchuca no tenía el parásito, no hay transmisión de nada. Sin embargo, cuando vemos o se observa una vinchuca en un lugar que para colmo tiene todas las condiciones dadas, no solamente por vía clima, sino también con el poco saneamiento, con el poco alcance de los recursos, tenés más opciones de que pueda llegar, o en realidad más chance de que pueda llegar a haber alguna infección por este tipo de enfermedades, ¿sí? Tiene que ver directamente con eso. ¿Por qué dije que es de manera indirecta y no por la picadura en sí? Porque la picadura lo que va a hacer es conformar un acceso al cuerpo de la persona. Y como es un acceso, porque no deja de ser una invasión, como cualquier ser, luego de alimentarse, en este caso la vinchuca defeca. Y cuando defeca, a través de ese orificio que hizo con la probóscide, ahí en la materia fecal
que va a ser esta vinchuca ingresa el parásito al cuerpo. ¿Sí? Esa es la manera, que es distinto a cuando hablamos de la Aedes aegypti y la picadura o lo que es la adquisición del dengue, de la enfermedad del dengue. Porque ahí en la picadura hacía el intercambio. En este caso, de la vinchuca, el orificio está hecho por la probóscide, pero en realidad el parásito entra por vía de la materia fecal que va a ser este insecto. Esa es la manera de ingreso. ¿Qué podemos decir que qué es? Es un tipo de enfermedad que no solamente puede afectar al corazón, sino que también puede ser un poco más abarcativa, como por ejemplo lo que habíamos hablado del sistema digestivo, que puede causar mucho daño en el órgano en el cual se aloja y que se puede diferenciar en varias fases, por lo menos dos. Por un lado, la fase aguda, que es cuando la persona se puede llegar a enfermar. Por ejemplo, me picó una vinchuca que tenía el parásito del trypanosoma y yo puedo tener fiebre, puedo empezar a manifestar síntomas como fiebre, como dolor, picazón, ardor. Puedo llegar a ver signos en la persona, como por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon de el signo de Romagna. Sí, creo que habían levantado la mano. No, profe, una consulta. O sea, ¿y por qué abarca un órgano? O sea, ¿cómo elige el órgano? Perdón que lo pregunte de esa manera, pero, o sea, ¿por qué no se sabe, digamos, o de qué manera puede abarcar varios órganos? ¿De qué depende? No, básicamente eso es de acuerdo a cómo fue la expansión. Paciente que había estado internado, obviamente, y me dijo uno de los médicos, dice, tiene signo de Romagna y justamente tenía inflamado uno de los párpados. Claro, bueno, el signo de Romagna no es un síntoma, es un signo porque es algo que yo puedo ver y también lo pueden encontrar como el signo del ojo inflamado. La persona cuando vos la ves tiene una inflamación ocular, que en realidad es el del párpado, que le impide abrir los ojos, o un ojo o los dos ojos. Ahí también tiene relación con el lugar donde haya picado la vinchuca. Y se le inflama el ojo. No siempre pasa, pero es uno de los signos característicos que uno dice, bueno, mira, tiene edema ocular, un solo ojo, se hace edema, sí se hace edema porque cuando lo vean van a ver un color rojo y después se va cambiando a un color violáceo y entonces uno ya automáticamente lo puede llegar a asociar con que le pudo haber picado una vinchuca. No siempre cuando pica la vinchuca se encuentra lo que se llama el chagoma. ¿Qué es el chagoma? Es la marca de la vinchuca.
no es que te va a dejar la B corta de vinchuca, sino que lo que hace es dejar una picadura con bordes rojos y que en realidad empieza a dar una picazón que la persona automáticamente al rascarse se hace como, por así decirlo, un orificio un poco más grande que cualquier grano, que cualquier picadura. Eso Se es lo llama, que se perdón que se me cortó, ¿cómo se llama esa picadura? chagoma. Chagoma. Se agranda más y los bordes se vuelven cada vez más rojos porque genera una picazón, un ardor, que la persona lo que hace al rascarse, ¿sí? Abrir aún más el orificio que hizo la vinchuca en una primera instancia. ¿Mm? Bueno, acá se ve un poquito los territorios. Fíjense que nosotros siempre nombramos y abarcamos solamente el Chaco, pero en realidad tanto la zona noroeste como noreste son afectadas. No siempre va a ser el mismo vector. Esto, fíjense que es del 2016 y fíjense cómo es bastante amplio los territorios. Por eso, imagínense que si uno busca estadísticas puntuales, puede encontrar pacientes que tienen alguna afección que son más conocidas que otras o más vistas que otras. Eso igual básicamente con muchas de las enfermedades, ¿no? Bueno, el agente causal, hablábamos de un parásito, lo que se encuentra dentro de la clasificación de hematófagos, ¿sí? Porque se alimentan de sangre, y es el Trypanosoma cruzi. Bueno, la vía de ingreso es la picadura, ¿sí? La picadura es la vía directa que va a generar para que luego, cuando defeque, el parásito ingrese. Antes de hablar, porque a ver, el parásito no es que va a decir, bueno, pasé de esta vinchuca al humano y soy el mismo. No. Puntualmente, el parásito, como la gran mayoría de los parásitos en lo que va el concepto de la palabra, va a buscar adaptarse al otro para vivir del otro. Particularmente, este no es un parásito que sea la excepción. Pero vamos a ir por parte. ¿Qué pasa? Cuando existe una picadura, existen reacciones químicas y eso hace un movimiento en nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque una picadura es un daño al órgano más extenso que tiene el ser humano, que es la piel. Entonces, cuando empieza a venir, cuando se empieza a manifestar una reacción en el cuerpo, en este caso la picadura, va a haber un montón de células, recuerden que van a estar los macrófagos, ¿sí? Como una de las primeras líneas, ahí están protegiendo alertas, ¿sí? Alertas a cualquier agente que ingrese. Entonces lo primero que va a hacer es intentar ir a atacar estos cuerpos extraños que quieren ingresar. Ahora, este tipo de parásitos lo que hace es formar, ¿sí? Envolverse y hacer un pseudoquiste. Se forma un pseudoquiste. Esa formación de pseudoquiste lo que hace es no solamente servir para que se replique, ¿sí? Es decir, para generar más parásitos, sino que ese pseudoquiste lo que va a hacer es lo iba a decir con un término gracioso que era una digievolución, pero en realidad lo que va a hacer es permitir un cambio en este agente, en este parásito, ¿sí? Que ahora yo les voy a mostrar. ¿Y qué pasa? Empieza a madurar el parásito que se va replicando y luego ese pseudoquiste se rompe. Y es ahí donde los parásitos empiezan a diseminarse y a formar nuevos parásitos. Esa es la manera en la cual infecta al ser humano. ¿Por qué hablo de que el parásito evoluciona o empieza a tomar otras formas? Porque el parásito que se encuentra dentro de la vinchuca no va a ser el mismo que se va a encontrar en un ser humano. Y no porque no sea el mismo en cuanto a su etiología, sino que se adaptó
para sobrevivir en el ser humano. Y ahí podemos encontrar esto, que son las diferentes formas que adopta. Fíjense que son 3 formas totalmente distintas, ¿sí? Encontramos por un lado el tripomastigote, ¿sí? Que es el que inicialmente forma toda la cadena para formar nuevos parásitos. El epimastigote, que es el que se va a encontrar, por ejemplo, en el vector, en la vinchuca va a tener esta forma, ¿sí? Y después, cuando se encuentra con el ser humano, ingresó, hizo pseudoquiste, empezó a formar más parásitos, y en el ser humano, la célula de este tripanosoma se evidencia de esta manera. Fíjense cómo cambió su estructura. Pueden leer que el tripomastigote es, por así decirlo, el periodo en el que cambia de ser un epimastigote a ser una mastigote. O sea, es decir, el periodo desde que sale de uno para transformarse en el otro. Como les dije, la vinchuca no siempre está enferma. La vinchuca que transmite la enfermedad es aquella que tiene consigo, alimentándose de ella, en este caso al germen, ¿no? Entonces, en el ser humano va a tener esta forma, en el vector va a tener de esta forma, y luego, cuando se realiza este pasaje de entre una manera y la otra, adopta este tipo de formas, para que ustedes vean cómo se va adaptando a la ocasión, ¿sí? No siempre va a ser de la misma manera. Siempre tengamos en cuenta que esto va a ser cíclico. ¿Por qué va a ser cíclico? Y porque puede ser que la persona sea la que esté infectada y la vinchuca sea la sana. Puede pasar. Ahora, luego de esa picadura, ya la vinchuca no va a ser sana. Va y pica. Si pica otra persona que está infectada, bueno, seguimos hablando de lo mismo, porque es una parasitosis de todas maneras. Pero si pica una persona que estaba sana, en ese caso ya no, porque en ese caso vamos a decir que esa persona empieza a manifestar signos de enfermedad. En su gran mayoría y en su fase aguda, es decir, en los primeros momentos, en la forma repentina, me picó hoy y yo tengo fiebre, mañana me sentí mal, me duele el cuerpo. A veces el sistema inmune hace atacar a los elementos y nos manifiesta de manera rara. A veces incluso uno se levanta y dice, che, no sé por qué, me siento raro, me estaré por enfermar. Y vos decís, ¿te duele la cabeza? No. ¿Tenés fiebre? No. Pero sin embargo, como que hay algo, una molestia que incluso no se puede describir. Bueno, esa es una de las causas, en realidad, uno de los síntomas que se puede dar en la primera fase. Obviamente, si hay algo externo, un chagoma, un signo, algo más, es más específico, pero y si no, es más difícil de detectar. Fases de la enfermedad, habíamos hablado que puede ser en el caso aguda o puede ser una enfermedad crónica, ¿sí? Y cada una de ellas va a generar algún tipo de característica que también en algunos casos empiezan a implementarse los que son los criterios. Nosotros acá tenemos un sistema conformado de salud donde tenemos acceso a un centro de atención primaria, donde podemos ir a un hospital. En el mejor de los casos, si tenemos una obra social, hacemos lo propio. Pero ¿qué pasa con una persona que no solamente vive en una condición desfavorable, en un entorno endémico, sino que también no tiene el acceso a tener una atención oportuna? En esos casos se va a decir que puede haber tenido la picazón, la vio como una picazón más y no consultó. Y tal vez no asoció tener diversos síntomas a este tipo de enfermedad y luego se conforma en una enfermedad crónica. Que en algunos casos hay gente que vive
muchísimos años, vive toda la vida con este tipo de patología y no pasa nada, y en algunos otros realmente representa una complicación, en algunos casos invalidante, porque imagínense la persona que tiene que tener, yo les dije, hablé del megacolon, pero hay personas que el colon se le hace lo que se llama un vólvulo con B corta las dos, un vólvulo, que es cuando se empieza a girar sobre sí mismo, y en algunos casos terminan con la resección intestinal de ese órgano. Así que imagínense que ese paciente puede perder el órgano, puede terminar con una colostomía, ¿sí? Con la bolsita, con el ano contra natura, como suelen escucharlo así socialmente. Entonces no es algo más. Realmente ya después, en base a qué tipo de enfermedad desarrolla, va a ser el tratamiento. No es como el VIH que vos decís, hacemos un tratamiento general y se terminó. No, en este caso, el paciente de Chagas va a ir a ser atendido para la patología que expresa, si es cardíaca con el cardiólogo, si es en el caso de que afecte al sistema digestivo con los gastroenterólogos y médico-clínicos y demás. Siempre dependiendo de cuán rápido fue la atención frente a este tipo de agentes, ¿no? Bueno, para poder... Sí, perdón. No, profe, le iba a comentar que de no Sí. ser atendido a tiempo sí es mortal. Mi abuelo, por ejemplo, murió de Chagas, de un infarto, por ejemplo, y probablemente en esa época no se atendían. Directamente falleció. Y también, no sé el caso puntual, pero por ahí puede haber sido una reinfección. Y pudo, sí, Porque, él viajaba, era navegante y iba siempre al norte. Y hace más de 60 años de eso, andás a ver cómo habrá sido en ese momento. por eso, entonces, y además también, o sea, si uno va, era tan poca la atención y 60 años atrás, imagínate que también era, los diagnósticos diferenciales no eran tampoco tan certeros, o sea, como que había una posibilidad de que sean varias cosas que empardasen. Fíjense que uno habla de síntomas de virus y habla de diarrea, de fiebre. Yo cuando decían los síntomas del COVID decía, pero son todos los síntomas de un virus cualquiera que vos podés tener para cualquier virus. Y en el caso puntualmente del Chagas, te decían, y enfermedad cardíaca. Y bueno, entre enfermedad cardíaca, un montón. Ahora, por ahí no se tenía en cuenta tal vez la actividad que se tenía. En la fase aguda no siempre genera que vos digas por ejemplo, una megalia, es decir, un hiperaumento de la estructura. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una cardiomegalia, que el corazón lo tienen grande, pero puede pasar que en algunos casos también la cantidad de este tipo de parásitos puede llegar a causar un poco más, o sea, un poco más agresiva que otras. En algunos casos a veces también depende de eso, de cuánta cantidad de este agente existe, o a veces incluso de las reinfecciones. Vos pensás que nosotros hablamos de una persona que, por ejemplo, tiene un tratamiento oportuno y puede superar. Puede superar esto porque tuvo acceso y demás, pero vos no podés superar tal vez vivir en el lugar que vivís o estar expuesto por determinados familiares, porque nosotros acá estamos hablando de una picadura en la vinchuca, pero ¿qué pasa de la persona que convive o que tiene o que puede llegar o las personas que, por ejemplo, son hijos de personas que tienen este tipo de enfermedades? Siempre son factores que agregan algún plus a las condiciones que uno ya puede llegar a tener. Bien, voy a hablar un poquito de los diagnósticos. Más allá del diagnóstico diferencial clínico, o sea, quiero decir que vaya al médico primero y principal, y luego que puntualmente se evalúe zona de vivienda, cómo vive, y si hace viajes o no, esto relacionado recién a lo que hablamos con la compañera. Hay análisis que se puedan hacer. Por ejemplo, las pruebas serológicas tienen que ver con las IgG,
¿sí? Que las IgG, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban las IgG? Calculo que ya lo rindieron. Anticuerpos irregulares. Ajá, sí, pero puntualmente, en el caso de las células y puntualmente en estos casos, lo que buscan saber es si hubo una infección, ¿eh? Si es decir, si ingresó algo contra este. Claro. Entonces, son algunos de los elementos que se pueden utilizar. Otros son los diagnósticos a través de test de ELISA, de la inmunofluorescencia indirecta, de la aglutinación. Estos son algunos de los métodos, ¿sí? De reconfirmación. Siempre se evalúa todo lo anterior. Por así decirlo, ¿Cómo? Profe, una vez que es infectado, ya la enfermedad después ya no se va, queda. No, claro, si no se tuvo un tratamiento en la fase aguda, una vez pasa lo mismo con determinadas enfermedades, como por ejemplo sífilis. Al principio, si está detectado, si la persona consulta, si la persona tiene un diagnóstico oportuno, puede llegar a curarse en su fase aguda. En el caso de que pueda llegar a tener en un futuro, ya se acortan más lo que es la posibilidad. ¿Por qué? Porque ya se transformó en una enfermedad crónica. No sé si fue la mejor asociación la que hice con sífilis, porque bueno, en las segundas etapas también podría llegar a curarse, es más complejo, y bueno, y puntualmente, en el caso puntualmente de la sífilis, ya se va a requerir nuevos estudios para verle el dosaje. Pero sí, en la fase aguda tiene un tratamiento, y si es un tratamiento oportuno, puede llegar a tener una cura, no así cuando ya está esparcido por el cuerpo, ya en una fase que se considera crónica. Tampoco hablemos de que es una enfermedad que va a generar una sentencia, porque les vuelvo a decir, hay gente que te va a decir, yo tengo un conocido que vivió toda su vida. Sí, hay gente que ha vivido toda su vida, o incluso hay recién nacidos, o sea, que tienen el parásito desde el nacimiento, y sin embargo vivieron toda su vida y tuvieron que tener los controles como cualquier persona, pero no más que eso. Creo que habían levantado la mano, ¿puede ser? Yo, profe, le hago una consulta. Sí. Digamos, ¿se considera que no se puede curar porque ya dejó secuelas o porque el parásito se instaura y es imposible, digamos, con ningún tratamiento se puede extirpar? ¿Cómo es? Por ambas dos. Por un lado, porque empezó a generar lo que es la replicación dentro del cuerpo, y también porque las secuelas, por más que vos, vamos a suponer, puedas llegar a generar algún tipo de, no voy a decir cura, pero algún tipo de tratamiento oportuno, muchas veces los órganos ya quedan dañados. Por ejemplo, en el caso del corazón, una de las cosas que se suele asociar solamente es la cardiopatía de la insuficiencia cardíaca, pero no se habla que hay otra patología, como por ejemplo es la mala conducción eléctrica del corazón, que si bien no representa una gran masa voluminosa del corazón, sí puede representar que la persona necesite o un marcapasos para controlar o regular lo que es la actividad eléctrica, o controles más específicos, ¿no? Ok, gracias. Con respecto a la prevención, bueno, como siempre, hablamos. Con respecto a la transfusión, obviamente que hablamos del screening, o es decir, de los estudios que se va a realizar para poder detectarlo, por eso es una de las pruebas que sí o sí tiene que estar. Con respecto al vector, se considera que si vos vivís en una zona que es considerada endémica, necesitas disminuir la capacidad que tenga el vector de vivir en tu lugar. Y ahí que entra el descacharrado, evitar
por ejemplo, lo que son los techos de paja, las paredes con adobe. ¿Por qué? Porque también las paredes con adobe, al tener un barro, sirven también como lugares de vivienda para este tipo de vectores. Entonces, siempre se habla de evitar lo máximo posible estos tipos de materiales. Ahora, también hay una realidad, y es que si vos vivís en un entorno donde no tenés agua, muy difícilmente puedas tener un piso de material, paredes de otro tipo de material que no sea esto, ¿no? Es como una cadena, pero siempre se apunta a poder hacer algo un poco más integrativo y no solamente decir, bueno, si te pica y tenés un ojo inflamado, consultá. No, sino que se apunta siempre a ver las condiciones generales. Y en el caso de la vía materna, la prevención también es porque, bueno, el cuidado y el diagnóstico oportuno de las embarazadas es crucial, porque tiene una vía de transmisión que también se puede dar, por ejemplo, en el caso de que se elija hacer un parto en una persona, en una mujer chagásica. Cuando hablo de chagásica no hablo despectivamente, como no sé, en su momento se hablaba el sidoso, no, sino lo que digo es chagásica porque se nombra de esa manera a la persona mal, una mala forma, porque en realidad tenemos otras maneras de llamarlo, pero bueno, también es una de las formas de prevenir, y puntualmente en el embarazo, en las zonas endémicas, siempre se tiene puntual cuidado con las embarazadas, porque se dice que al ser un contagio de manera vertical, directamente va a dañar al niño, al bebé por nacer. Bueno, con respecto a los síntomas ya habíamos hablado, el signo de Romanía, chagomas, ya a largo plazo la generación de un megacolon, de insuficiencias cardíacas, no solamente funcionales en cuanto a la parte muscular, aparte de lo que son las miocardiopatías. Mio significa músculo, cuando uno está dolorido toma mio, relajante. Las miocardiopatías, sino también pueden ser internas. A veces uno dice, tenés el corazón grande porque no sé, tenés chagas, y en realidad tal vez el problema sea a nivel eléctrico. Y en la fase crónica, ¿sí? Estamos hablando que ya se va a detectar por métodos que son los considerados los serológicos, los que nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando se hace, como le explicaba anteriormente, el screening a los donantes, ¿sí? Bueno, también habla de pruebas más complejas, como por ejemplo el test de ELISA o el de inmunofluorescencia indirecta. Esto es igual, nada más que se hacen pruebas de reconfirmación. Bien. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? En la mujer embarazada, ese bebé nace con... Dice, profe, ¿qué sucede con las mujeres embarazadas? ¿Ese bebé nace con la enfermedad? No. Una persona, partamos de la base que como cualquier otra enfermedad, el niño está en su microclima, que va a tener esta placenta que lo va a ir protegiendo. En el caso de detectarse que esta persona, esta futura mamá, tenga la enfermedad, que a veces puede ser adquirida durante el embarazo. Yo no me voy a olvidar, no de Chagas, pero de una mamá que nosotros atendíamos a un niño de ella y la madre durante el embarazo contrae VIH. Bueno, toda la conducta que se tenía pensada para el parto natural cambia. En ese caso, se tiene que dar prioridad al cuidado. ¿Cómo se hace el cuidado? Bueno, con una planificación de una cesárea, con la observación de ese embarazo de manera minuciosa durante todo el periodo. Cuando digo minuciosa, no porque en una mamá que no tenga una enfermedad no lo sea, sino que digo que puntual se tiene especial cuidado en este tipo de casos, ¿no?